Bueno, vamos a hablar ahora sobre delitos contra la administración de justicia. Los delitos contra la administración de justicia están enmarcados para, digamos, proteger la administración de justicia de errores, de equivocaciones, debido a, el actuar doloso o fraudulento de los litigantes y de las personas que se encuentran, digamos, buscando el servicio de la administración de justicia. Entonces, cuando estamos hablando de lealtad procesal y de verdad probatoria, uno de los temas que se plantea es la honestidad con la cual deben trabajar los profesionales del derecho para efectos de que en el proceso, en el juicio, se discutan las situaciones más importantes y se logre llevar ante un juez un caso para que éste, luego de analizar todas las pruebas y todos los argumentos, tome una decisión en derecho y una decisión relativa a la verdad, la verdad construida a partir de los argumentos de las partes y a partir de las pruebas aportadas por las partes dentro del proceso. Entonces, cuando estamos hablando de delitos contra la administración de justicia, estamos hablando de la protección del ejercicio de la función pública de la justicia para no ser defraudada y para que no sea objeto de estafa, fraudes, falsos testigos, documentos falsos. Y en esa situación entonces se enmarcan estos delitos. Entonces comenzamos y los dividimos en 4 bloques. El primer bloque tiene que ver con las denuncias falsas. Entonces, si una persona presenta una denuncia por un hecho no ocurrido, ahí lo que se llama es una falsa denuncia. Es decir, la persona lo que pretende es dejar en tela de juicio un hecho de corrupción que no existe, un hecho que nunca existió, y lo único que quiere es armar un escándalo, armar un caso, un proceso, para efectos de que la administración de justicia le sirva de instrumento para sus propias pretensiones. Entonces, aquí viene el primer delito, que es la falsa denuncia. Se denuncia a una persona denuncia un hecho que nunca ocurrió. Y eso genera que la administración de justicia tenga que colocar todos unos recursos humanos y materiales para efectos de determinar si existió o no existió el hecho que este personaje, de manera dolosa, hizo una denuncia falsa sabiendo que los hechos no ocurrieron. Entonces, uno de los ejemplos más claros es cuando un opositor a un gobierno, a una gobernación, a una alcaldía, presenta una denuncia por corrupción que nunca ocurrió. Sencillamente él se la inventó para efectos de afectar el buen nombre y la imagen del alcalde, del gobernador o del presidente. Presenta una denuncia y así, digamos, lo que busca es réditos políticos y réditos en los medios de comunicación, más no busca la verdad y está utilizando o instrumentalizando la actuación de la justicia para cosas que no son. El segundo, el segundo delito es denuncia falsa en contra de persona determinada. Esto significa que la persona denuncia directamente a una persona y la señala por haber realizado una conducta que él claramente sabe que no lo realizó. Entonces, igualmente se utiliza la administración de justicia para efectos de quebrantar la imagen y el buen nombre de una persona presentando una denuncia falsa
y enredándolo en un proceso y haciendo que la administración de justicia investigue una conducta en la cual este personaje nunca participó y lo único que se busca es afectar su imagen. El tercer delito tiene que ver con la falsa autoacusación. Y esto significa que una persona asume la responsabilidad de un delito que no cometió. Y eso suele ocurrir en casos muy puntuales, donde una persona de poder, un empresario, un político, le paga a otra persona para efectos de que se eche la culpa y a cambio de eso le ofrece dinero, le ofrece casa, le ofrece una cantidad de beneficios a cambio de que éste se autoincrimine. Suele ocurrir con casos de corrupción donde para que el político de mayor jerarquía no sea sorprendido y no sea atacado, entonces utiliza a ciertos funcionarios de bajo nivel o de mediano nivel para que se autoincriminen de todo lo que ocurrió y dejen al funcionario de alto nivel libre de toda culpa. Por otro lado, está el tema de la omisión de denuncia de particular. Ahí en ese esquema está el particular que, sabiendo la ocurrencia de delitos graves, genocidio, crímenes de lesa humanidad, tortura, secuestro, y no lo denuncia, conociendo que fue realizado por determinadas personas o que el hecho ocurrió, no lo denuncia ni lo pone en conocimiento a las autoridades. Entonces aquí estamos hablando de 4 conductas muy enmarcadas ellas dentro de lo que es la fase de investigación y de búsqueda de la verdad de la justicia, donde se puede presentar una denuncia por un hecho que nunca ocurrió. Se puede presentar una denuncia en contra de una persona que nunca realizó el delito. Se puede presentar un tema en el cual una persona se autoincrimina para ocultar el verdadero responsable que está tratando de salir impune de la situación. Y el cuarto es la omisión de denuncia, que habría que sumarle también la omisión de denuncia tanto de servidor público como la omisión de denuncia del particular. En el caso del servidor público es todo delito grave que haya sido conocido por servidor público y perseguible de oficio, que el servidor público no haya puesto en conocimiento de la autoridad competente, que en este caso sería la Fiscalía. Igualmente, el particular que, dado cierto grupo de delitos graves, claro que sí, no informa a la autoridad de su ocurrencia. Entonces ahí lo que se presenta entonces es una omisión de denuncia. Entonces ahí está el primer grupo de delitos que tienen que ver con la fase investigativa o de realización de los delitos, como son la falsa denuncia contra persona determinada, la falsa autoincriminación y la omisión de denuncia. Los delitos de la omisión de denuncia del particular son genocidio, desplazamiento forzado, tortura, desaparición forzada, homicidio, secuestro extorsivo, narcotráfico, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, terrorismo, financiación del terrorismo, en fin, son un grupo de delitos bastante graves y perseguibles de oficio que un particular debe, por obligación legal, ponerlo en conocimiento de una autoridad pública. Entonces pasemos al segundo grupo de delitos en estos delitos contra la administración de justicia. ¿Cuáles son? Lo que tienen que ver con los testigos.
Y entonces aquí se presenta falso testimonio, coacción a un testigo, se presenta el soborno y el soborno en procesos penales. Entonces, el falso testimonio es toda persona que tenga la obligación de dar testimonio bajo gravedad de juramento y falte total o parcialmente a la verdad. Ese es el delito que se infringe cuando una persona, teniendo la obligación de testificar y de decir la verdad, la oculta total o parcialmente o distorsiona la verdad. Y aquí está todo el problema de los falsos testigos. Los falsos testigos son personas a las cuales ciertas partes, ciertos abogados contratan para efectos de que soporten su teoría del caso y para que digan lo que ellos le dan en un libreto. Esto es una de las situaciones que castiga el derecho penal, y es que se falte a la verdad a través de un testimonio. Entonces, testigo que se presenta para decir mentiras, para decir lo que él no vio, para decir lo que él no escuchó, para decir lo que no pasó, porque el testigo es una persona que obtiene información a través de sus sentidos, que son el olfato, la vista, el gusto y los oídos. Por regla general, un testigo es la persona que a través de sus sentidos capta la información y la expone dentro de una sala en el juicio. Entonces, él tiene que decir lo que escuchó, lo que vio, lo que olió, lo que degustó, si es el caso, por ejemplo, de un tema, de una comida, de un veneno, pero ese es el testigo que a través de sus sentidos logra percibir la situación y logra expresarla y exponerla dentro de un juicio. Así que si ese testigo dice o falta la verdad total o parcialmente, incurrirá en ese delito que es el falso testimonio. Por otro lado está el tema del soborno, y el soborno está relacionado con la falsedad en testimonio, porque el soborno es la parte o el abogado que le paga al testigo para que falte total o parcialmente a la verdad. Y aquí viene dos situaciones particulares. Se castiga el soborno mucho más fuerte cuando se tratan de procesos penales. Hay un delito especial dirigido al soborno en procesos penales. Y por otro lado hay un delito que castiga la coacción. La coacción de una parte o de un abogado hacia un testigo para obligarlo a callar totalmente o parcialmente la verdad, o impedir que asista al juicio para que pueda testificar. Entonces, aquí se encuentran las situaciones donde se busca la protección de la administración de justicia de las partes y de los ciudadanos a través de estos delitos que pretenden evitar que se produzcan falsos testimonios, que se paguen a los testigos para decir falsedades, o para que traten de engañar al juez a través de sus testimonios que nada tienen que ver con la verdad. Ese es el segundo grupo. El tercer grupo tiene que ver con fraudes. Lo he establecido así como fraudes que están relacionados con las actuaciones de las partes. Entonces, podríamos hablar del primer fraude, que es la infidelidad a los deberes profesionales. Es el abogado que afecta con su conducta la posición de su defendido, o
de la parte al que él está representando. Entonces, a través de negligencia o a través de una forma dolosa, más que todo, o sea, es un delito doloso, es el abogado que perjudica la posición de la parte al cual está representando a través de cualquier, digamos, actuación que termine por afectar a su cliente o a la parte. Y no solamente tiene que ver con su actuación, sino también representar intereses opuestos, abiertamente opuestos. Y ahí viene, digamos, los problemas que representa para un abogado el asesorar a una empresa y posteriormente irse en contra de esa empresa. Hay un plazo establecido para que eso no se constituya como una causal de impedimento. Igualmente, los abogados no podemos representar a dos clientes que se encuentran digamos, en discusión. En muchas ocasiones, cuando comienza la defensa a ejercer sus funciones, llega un momento en el cual los clientes, que pueden ser varios, que estén acusados dentro de un mismo proceso, tienen que dividir o partir sus defensas, porque sus intereses son totalmente opuestos. Y esto es donde el mismo abogado no podría entrar a defender a ambas personas cuando tengan intereses completamente opuestos. Entonces, por ejemplo, en un caso donde se defiende a un ladrón y a un taxista, resulta que el taxista fue, digamos, de buena fe, tomó al ladrón como un pasajero y después a las 2 cuadras lo detuvo la policía, requisaron al ladrón, tenía, digamos, la joya, las prendas o el dinero, y el taxista quedó ahí como si fuera cómplice. Entonces, cuando el taxista se tiene que defender, pues tiene que hablar de ese ladrón y de qué fue lo que pasó, de qué fue lo que hablaron, y esa defensa puede ser contradictoria porque el abogado no podría representar al ladrón y al taxista al mismo tiempo porque tienen defensas contrarias. El taxista tiene que irse en contra del ladrón para poder exonerarse de responsabilidad, y si el ladrón pues no quiere asumir responsabilidad y quiere perjudicar al taxista, pues ahí viene una situación en la cual el abogado no puede representar ambos intereses en ese caso particular. Otra de las situaciones es el fraude procesal. El fraude procesal, digamos, confluye en muchas actuaciones tendientes a engañar al juez para obtener una sentencia abiertamente contraria a derecho. Y el fraude procesal concursa con otros delitos, como por ejemplo, si es un testigo que quiere decir mentiras y dice en efecto o falta la verdad total o parcialmente. Entonces ahí habría un concurso entre la falsedad, si le pagaron para decir la falsedad, habría entonces el tema del soborno, y a su vez habría que establecer que a través de ese testigo se quería engañar al juez y se podría configurar entonces un fraude procesal adicionalmente. Cuando un abogado presenta un título valor falso o alterado o adulterado, ahí hay una falsedad en documento privado que al presentarse busca engañar al juez, y en esa situación entonces terminaríamos con falsedad y fraude procesal al mismo tiempo en concurso. Si se trata de un peritaje donde en efecto se le dice a un perito que altere los resultados de ese peritaje,
Aquí nos encontramos entonces con un fraude procesal y un prevaricato. Prevaricato por parte del perito, quien realiza un dictamen abiertamente contrario a la verdad o a la realidad. Entonces tenemos en pruebas, tenemos documentos. Entonces si los documentos son adulterados sería un fraude procesal, perdón, una falsedad en documento público más fraude procesal. Si lo que se hace es que el testigo falte a la verdad, entonces hay falso testimonio, soborno y fraude procesal. Si el tema es con el perito que altere, entonces hay prevaricato y fraude procesal. Bueno, y ahí están, digamos, las pruebas, como se pueden, digamos, alterar y modificar para efectos de lograr una sentencia abiertamente contraria a derecho, configurándose entonces el delito de fraude procesal cuando se utilizan esas artimañas para engañar al juez. Hay otras actuaciones que son de tipo fraudulentas. Entonces ahí está, por ejemplo, el ocultamiento y la destrucción de la evidencia o de las pruebas. Eso es un delito ya, en el cual las partes antes del proceso comienzan a ocultar o destruir pruebas para efectos de que no sean utilizadas en su contra dentro de un proceso penal. Y ahí está, digamos, también esa actuación fraudulenta que también termina siendo castigada, a pesar de que no se entienda como un fraude procesal, pero sí el ocultamiento y la destrucción de documentos. Hay otras actuaciones como por ejemplo el impedimento o la obstrucción de la realización de audiencias. Ya de manera procesal, un individuo sabe que le van a imputar una conducta y a su vez le van a dictar medidas de aseguramiento y hace todo lo posible para efectos de que esa audiencia no se realice y comienza a realizar actos fraudulentos tendientes a que esa audiencia no se realice. Entonces se inventa excusas médicas, se inventa incapacidades de abogados, contrata abogados, vuelve y contrata nuevos abogados para efectos de que no se pueda realizar la audiencia y no le puedan aplicar no se pueda celebrar la audiencia y no le puedan imponer medidas de aseguramiento. También suele ocurrir ya cosas, digamos, más complicadas como la simulación de una bomba o algún desorden, digamos, contrata a varias personas para que hagan un escándalo y la audiencia no se pueda realizar. Todas esas actuaciones también son penadas a través del Código Penal con ese delito de obstrucción y obstaculización para la celebración de audiencias. Hay otro delito que es fraude en resolución judicial. Y no es lo mismo que fraude procesal, porque fraude procesal lo que busco es engañar al juez para obtener la sentencia. En fraude a resolución judicial, lo que se busca es evitar el cumplimiento de una orden judicial. Resulta que las órdenes judiciales tienen que cumplirse. Si no se cumplen, pues entonces ¿para qué acudimos a la justicia? Si hay una sentencia y nadie la cumple, pues ¿para qué estamos acudiendo a la sentencia, a la administración de justicia? Entonces la administración de justicia tiene ese delito de fraude a resolución judicial cuando da una orden y esa orden judicial no se cumple. Entonces, si el juez ordena a través de una orden el desalojo de un inmueble y el inspector de policía no la cumple o no la quiere cumplir, ahí hay un fraude en resolución judicial. Si el juez ordena el embargo de salarios o de un porcentaje del salario de una persona para pagar un proceso de alimentos o para pagar una deuda, se le da la orden al empleador para descontar
ese porcentaje del salario y ese empleador tiene que cumplirla. Si no la cumple, está incurriendo en ese delito. Precisamente si un juez de la República ordena que se le den a ciertas personas determinados medicamentos, fuera de que está incurriendo en un desacato, la persona también puede estar incurriendo en el delito de fraude en resolución judicial. Si el juez ordena páguese a tal persona, a una entidad, o sea, un juez contencioso administrativo le ordena a determinada entidad indemnizar a una persona que fue afectada y esa entidad no realiza los trámites, también podría haber fraude a resolución judicial, porque aquí lo que estamos es protegiendo de que las órdenes judiciales sean cumplidas a cabalidad y sin ningún contratiempo por ni los funcionarios públicos ni por parte de los particulares. Es toda persona que esté obligada al cumplimiento de una resolución judicial y se evade de ese cumplimiento, está incurriendo en ese delito de fraude a resolución judicial, que es diferente a fraude procesal. Entonces, ese es el propio caso del padre que cuando lo condenan en alimentos trata de insolventarse, le dice a su empleador, bueno, simulemos aquí un despido y tú me pagas por otro lado. Ese tipo de fraudes que evitan el cumplimiento de la resolución judicial o de la sentencia configuran este delito. Hay delitos que tienen que ver con personas que no estando directamente relacionadas con una conducta punible, participan posteriormente sin el acuerdo previo para ocultar o para vender los objetos producto del delito. Entonces, aquí está, digamos, dos delitos muy particulares. El primero es el favorecimiento y el segundo es la receptación. Cuando nosotros hablamos de favorecimiento, estamos hablando de actuaciones tendientes a estropear la investigación, a obstaculizarla o a dificultarla. Ese fue el delito por el cual son sancionados las personas que, tratando de ayudar sin concierto previo al autor de un crimen, comienzan a alterar la escena del crimen y comienzan a ayudar al criminal a evadir las actuaciones judiciales. Entonces, ese fue el delito por el cual fueron procesados dos hermanos de una persona que desafortunadamente mató y violó a una niña, y esos dos hermanos de esa persona trataron de ayudarlo alterando la escena del crimen, emborrachando al hermano para que estuviera en grado de alicoramiento, lo llevaron a un centro psiquiátrico y ahí vienen todas las actuaciones tendientes a ver cómo dificultaban la actuación y la investigación de la justicia para efectos de hallar la verdad. El inconveniente de esa situación es que cuando estamos hablando de ese favorecimiento en favor de un tercero, aquí viene la problemática del derecho que tiene toda persona de no autoincriminarse y de no, digamos, declarar en contra de algún pariente consanguíneo dentro del cual se encuentra un hermano, hasta el tercer grado de consanguinidad. Y entonces aquí viene el problema que presentarían personas familiares
que luego de cometido el delito, por ejemplo, ocultan o le prestan su casa para que se oculte, guardan las armas, guardan las drogas para efectos de que la policía no logre conseguir, digamos, el arma homicida. Colaboran con esta persona sin acuerdo previo, es decir, ya la persona ha realizado el delito y le dice, ¿me puedes esconder en tu casa? Sí, dale. Eso es favorecimiento. Si el pariente llegó, mató a alguien y le dice, mire, guárdame esta pistola, yo vengo en 2 meses. Ya lo había matado, no hubo acuerdo previo, pero él aceptó ocultar la pistola. Igualmente, cualquier otro tipo de digamos, ayuda para efectos de obstaculizar, entorpecer o dificultar la, digamos, la actuación de la investigación. Entonces ahí está el tema del favorecimiento. Igualmente está el tema de la receptación. Y la receptación fue un delito creado para aquellas personas que, conociendo que ciertos productos provienen de un ilícito, los adquieren a menor valor y los venden a terceros. Entonces la receptación lo que busca castigar es a aquellos personajes que saben que una banda de ladrones de carro llega, desvalija los carros y les da las autopartes para que ellos lo vendan. Eso se llama receptación, es obtener objetos fruto de un delito y comercializarlos para evitar, y eso genera que evite o dificulta la investigación, pues si no hayan las autopartes, si no hayan digamos los objetos del delito, pues obviamente va a ser mucho más difícil encontrar las cosas o llegar a la verdad de las cosas. Es lo que ocurre, por ejemplo, con los ladrones de joyas. Los ladrones de joyas roban las joyas y las llevan a casas de empeño y las llevan a partes donde venden joyas. Llegan, se las presentan, ellas se las compran a menor valor y después las venden rápidamente, y con la venta y con la venta de esos objetos es mucho más difícil que las autoridades logren hallar la verdad de lo ocurrido y logren sobre todo recuperar, por ejemplo en el caso de las joyas, el objeto robado. Entonces, y obviamente reintegrar las cosas al estado inicial que se encontraba. Entonces aquí está a grandes rasgos todo lo que tiene que ver con los delitos contra la administración de justicia de manera digamos explicada con ejemplos para efectos de que se entienda de mejor manera qué es lo que se protege dentro de estos delitos, cómo se protege y cuáles son los delitos que están establecidos para efectos de proteger que la administración de justicia dentro de los procesos llegue a la verdad y que las partes actúen de manera leal y honesta para efectos de que la administración de justicia cumpla con su cometido. Bueno, así queda entonces explicado los delitos contra la administración de justicia.